Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y ahora necesitamos saber con quién vamos a hablar en el día de hoy. Cristina López, responsable de jóvenes en Comunidad Cristiana Ebenezer de Villa de Vallecas, apoyo pastoral en la Iglesia IF Embajadores del Rey Alcorcón, graduada en Teología, profesora de Religión y Filosofía. Ahora sí, podemos comenzar. Héroes de la Fe. Un programa a la altura de la fe. Hoy hablamos de Micaías. Lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículos del 1 al 34. Qué bueno, hoy tenemos con nosotros a la pastora Cristina López Sánchez. Así es. Muy bien, bienvenida. Nos da mucha alegría gracias. poder tenerte con nosotros. Y hoy tenemos a un personaje que para muchos es un gran desconocido. Se llama Micaías. Micaías. ¿Qué nos puedes decir acerca de este hombre? Bueno, pues lo que podemos decir acerca de este hombre es que era un profeta del pueblo de Israel, que era hijo de Imla. La palabra del Señor no nos cuenta mucho acerca de este personaje, excepto el pasaje que encontramos con el profeta, con el rey Josafat y con el rey Acab. He estado averiguando acerca de su padre, de Imla, porque como de él no encontraba tampoco mucha información, digo, Claro. bueno, voy a ver si de su padre, ¿no?, de su familia encuentro alguna cosa, y lo que me llamó mucho la atención es que su padre, el nombre que tiene, significa plenitud de Dios, llenura. Ah, sí, qué bueno. Llenura. Entonces, Imla. Imla. Sí, hay algún que otro Micaías más en la palabra del Señor, pero concretamente de este profeta se sabe poco. De hecho, Flavio Josefo lo menciona como, en alguno de sus escritos, como el profeta desconocido, porque no se sabe mucho acerca de él, excepto pues esta historia de Acab y este encuentro con Josafat. Aunque lo que es interesante que de la misma manera que has dicho el significado de Imla, también el nombre de Micaías significa ¿quién como Dios? Es decir, ya la historia nos dice que Dios va a actuar de una manera poderosa en medio de estos dos reyes, en este caso Josafat y el rey Acab. También podríamos darnos cuenta de que era un hombre que no era como el resto, porque tenemos 400 profetas que tendrían un mensaje bastante claro de victoria para los reyes, y de repente este hombre da un mensaje totalmente opuesto contrario a los 400. Así es. Así es. La historia nos cuenta en el segundo libro de Crónicas, capítulo 18, que Josafat había emparentado con el rey Acab. Claro, si vamos al contexto, ¿no?, de esta historia, de la palabra del Señor, vemos que ese parentesco que ellos contraen es mediante el hijo
de Josafat, Joram, y una de las hijas de Acab, que era Atalía. Sí. Entonces, bueno, esto luego también pues, nos llevaría a otra clase de consecuencias, ¿no? Y de cosas que sufre el propio Josafat, sí. En la historia lo podemos sí. leer, sí. y también de cómo actúa, ¿no? El profeta Micaías ante una situación que no era nueva para él, porque si leemos el texto vemos que él ya se había presentado, el rey Acab ya lo había llamado en alguna otra ocasión y para... cada vez que le decía algo, pues no era siempre agradable, era malo, claro, no era agradable para los ojos del rey. Eso es, todo lo que le decía siempre el profeta Micaías a Acab no era lo que él quería escuchar, ¿no? Por eso era un profeta pues rechazado y que no era aceptado. Podemos decir que era un hombre valiente, sí. Porque a pesar de decirle al rey lo que tenía que escuchar en todo momento, aunque el rey no lo escuchara, es decir, podemos decir que este hombre nunca modificó el mensaje que traía de parte de Dios. Fue valiente y además fue fiel al Señor. Eso es. Es una de las cosas que además le hace característico, ¿no? Y le hace realmente un profeta del Señor, que no varía su persona, el mensaje, sobre todo, la importancia del profeta no era él mismo, la importancia del profeta era el mensaje que llevaba, ¿no? De parte del Señor. Y en este caso Micaías, encontrándose delante de un rey como Acab, que podía ordenar su ejecución en cualquier momento, ha sido, si lo leemos en la palabra del Señor, pues uno de los reyes más malvados, ¿no? De hecho, Juan lo metió en la cárcel. Lo mete en la cárcel, eso es, sí, y dice que lo alimenten con pan de aflicción y con agua de angustia, como diciendo, meterlo allí y que me deje en paz porque no le quiero oír, ¿no? Claro. Pero lo característico de este hombre de Micaías es que él es fiel a lo que el Señor le dice y demuestra realmente que es un profeta del Señor, ¿no? Porque ahí también se diferenciaba mucho, en aquel tiempo además había mucho vaivén de profetas, los profetas de Baal, los falsos profetas. El Señor también en la palabra hace mucho hincapié acerca de los falsos profetas. O sea, es una enseñanza incluso que se le da mucho peso, ¿no? en la palabra. Podemos llegar a la conclusión que hablar de Dios habla cualquiera, pero que Dios hable a través de uno ya es distinto, claro. Y ahí podemos decir que una característica o un rasgo distintivo de este profeta Micaías es que supo pagar el precio. El precio de los golpes, el precio de ser metido en una prisión, es decir, de sentir el desprecio y de ir a contracorriente de los 400 hombres que le estaban diciendo al rey lo que realmente quería escuchar, no lo que Dios quería manifestar. Muy bien, pues vamos al contexto. ¿Cuál es el contexto aunque ya has mencionado algo acerca del parentesco, pero todavía tenemos algunas cosas más que mencionar acerca del contexto histórico, en este caso de Josafat, también de Acab y del propio profeta Micaías? Sí, pues como estaba diciendo antes, era un momento de bastante vaivén con los profetas. En esta historia concretamente, pues Acab necesita saber si debe de ir a la guerra contra Ramot de Galaad, y como emparenta con Josafat, le dice, venga, vamos a la guerra, y Josafat se identifica con este rey Acab, cosa que tampoco podemos entender, ¿no? Como un hombre como Josafat, que Dios lo había bendecido tanto, que le había dado riquezas en abundancia, gloria, o sea, era un hombre que era un siervo del Señor. ¿Cómo emparentas, cómo permites que un hijo tuyo se case, ¿no? con una de las hijas de Acab, con Atalía? Entonces, bueno, Acab sí que le pregunta a Josafat si deben de ir a la guerra. Josafat finalmente decide que sí, pero que quiere saber primero ¿cuál es la voz consultar, de Dios? Exactamente, consultar al Señor y saber realmente si el Señor está de acuerdo con eso o no. Entonces, bueno, ahí es cuando comienzan todos los profetas a manifestarse y a decir, pues, el mensaje que... No nos debemos de olvidar de que Acab era un promotor espiritista y idolátrico, porque mantenía todos los lugares, altares a Baal, ¿verdad? Y también, bueno, has mencionado ese yugo desigual entre dos reyes que tenían una dirección totalmente opuesta en su reinado. Uno, por un lado, Josafat, rey de Judá, y por otro lado, Acab, rey de Israel. Pero también podemos hablar de otro yugo desigual, en este caso el de Joram y Atalía, que es el parentesco, por no hablar del mismo yugo desigual que el propio Acab tuvo en su propio matrimonio con una tal Jezabel, que si nos ponemos a investigar en la Biblia la historia de Jezabel, nos damos cuenta
de que ella no solamente promovía la idolatría y el espiritismo dentro del pueblo de Israel, sino que además sostenía a esos falsos profetas, para que ellos pudieran continuar confundiendo al pueblo y que el pueblo adorara y rindiera su corazón a estos dioses Baales. Algo tremendo. Así es. Era un tiempo de bastante oscuridad espiritual. Y en medio de este tiempo, un hombre como Micaías, quien como Dios, ¿verdad? Como Dios, pudo actuar y pudo ser una voz en medio de la oscuridad. Así es. Sí, pues algo tremendo y que debemos de tener en cuenta. ¿Cuáles son los requisitos que tenía Micaías como profeta? Yo creo que el requisito mayor, porque bueno, tiene muchos, ¿no? O al menos los que podemos deducir de esta pequeña historia, ¿no? Que nos cuenta la palabra del Señor, pero creo que el más importante, más que su valentía, que fue súper valiente, ¿no? De presentarse ante Acab tantas veces, porque el mismo texto nos dice que ya varias veces le había profetizado a Acab y que nunca le profetizaba nada bueno, entonces... Pero yo creo que el requisito o la característica más bonita y más grande de Micaías era su fidelidad. O sea, era un hombre fiel. Era un siervo de Dios realmente al 100%, porque vemos también en el texto que nos dice que cuando le llaman para que le profetice a Acab, le sobornan un poco para que diga lo que siempre le han dicho el resto de profetas. Te lo voy a leer. Dice que el siervo que va a buscar al profeta Micaías para que traiga palabra de Dios, dice segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 12. He aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas, es decir, los 400. Yo pues te ruego, está hablando el siervo, que tu palabra, la palabra de Micaías, sea como la de uno de ellos, es decir, que hable bien. Supo soportar la presión del medio, porque le estaba diciendo claramente, tienes que decir exactamente el resto que los 400. Eso es. Entonces nunca hubiera sido quien como Dios, hubiera sido uno más. Uno más del montón, claro. Por eso Micaías, en ese sentido, era un hombre valiente, era un hombre que no le importó ni su propia vida, ni lo que iba a sufrir, ni el propio miedo, ¿no? Que como humano también tuvo que experimentar, porque si nos ponemos por un momento en su piel y empatizamos, pues te ha llamado el rey Acab, tienes que volver a profetizar una vez más, pero sabes que no te puedes rendir, o sea, sabes que tienes que seguir ser fiel al Señor, ¿no? Y esto pues lo podríamos llevar a muchas aplicaciones para la vida de hoy, de nuestra propia vida. La respuesta de Micaías se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 13, ahora lo vamos a ver en pantalla, y dice: vive el Señor, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Eso habla de un hombre con unas convicciones claras. Fuerte, sí. Es decir, sabiendo perfectamente de que él estaba para anunciar y hablar lo que Dios tenía que manifestar, a pesar de que no iba a ser de buen agrado para el rey Acab. Algo que me gustaría mencionar es, cada vez que le llamaba nunca le decía cosas buenas a Acab. La pregunta ¿es que Dios no tiene cosas buenas para sus hijos? Evidentemente la respuesta es sí, tiene cosas muy buenas, pero cuando nosotros no actuamos buscando el rostro del Señor, sino que buscamos nuestra propia carnalidad o nuestro propio interés, evidentemente lo que Dios tenga que decirnos con lo que nosotros estamos haciendo es tan opuesto, es luz con oscuridad, que todo lo que Dios tenga que decirnos nos va a sentar mal. Eso es. Porque estamos realmente actuando de una manera contraria a la voluntad de Dios. Eso es. Sí, es interesante esto, ¿verdad? También has dicho algo que es importante, y es que lo alimentaron cuando lo metieron en la cárcel, con pan de angustia, ¿verdad? Y con agua de aflicción. Y también el libro de Hebreos dice en capítulo 11, versículo 36, hablando de los héroes de la fe, no menciona a Micaías, pero sí menciona lo que sufrió Micaías. Y dice, otros, que ahí podríamos incluir perfectamente a Micaías, experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Quiere decir que este hombre tuvo que pagar un alto precio. Así es. ¿Podríamos decir que este hombre tenía algún defecto o alguna limitación? A ver, como persona, siendo, o sea, el ser persona ya nos conlleva, ¿no?, a una serie de limitaciones, de defectos, porque puro, santo, limpio, solamente es el Señor, solamente ¿no? El Señor, pero creo que él supo sobrellevar quizá esas limitaciones como humano que tendría, lógicamente, como cada uno de nosotros, y las supo poner a los pies del Señor, ¿no? Sobre todo con esa fidelidad que tenía
al Señor y las cosas muy claras, saber qué me ha dicho Dios y qué tengo que decir. Me da igual cuántas veces me vuelvan a llamar, o sea, me da igual si el rey Acab me vuelve a meter en la cárcel y me vuelve a sustentar con pan de aflicción, con agua de angustia, me da igual, voy a seguir siéndole fiel al Señor. Sí. Y es algo que él tenía muy claro. Por lo tanto, podemos decir que el miedo, la angustia, la soledad, que podían haber sido limitaciones, en ningún momento limitaron el mensaje. Es interesante porque decir la verdad en ocasiones supone golpes. Sí, muchos. Y él se llevó un golpe en la mejilla cuando dijo la verdad, ¿verdad? Sí. Decir la verdad también muchas veces es que seamos privados de nuestra libertad. Hoy vivimos en unos tiempos donde decir cosas de la palabra de Dios, exaltar lo que la palabra de Dios dice, puede ser catalogado en algunos círculos de nuestra propia sociedad como si fuéramos machistas o como si fuéramos personas que radicales, no somos, que somos intolerables, es una palabra que es muy de moda, ¿verdad? Cuando somos radicales, entiéndase radical como una persona que tiene raíces en la palabra de Dios, decimos afirmaciones que están completamente a favor de la palabra del Señor, y esto es algo interesante. ¿Cuáles son los obstáculos que tuvo que confrontar Micaías? Bueno, yo creo que varios obstáculos, ¿no? En primer lugar, creo que el obstáculo mayor, por así decirlo, fueron esos 400 profetas que ya estaban continuamente comiéndole la cabeza, por decirlo con palabras un poco más llanas, al rey Acab y al rey Josafat, ¿no? O sea, ellos ya llevaban un tiempo escuchando a estos 400 profetas que eran llamados porque, claro, a Acab le gustaba lo que le decían esos profetas porque era lo que Acab quería oír. Claro, ¿qué quería oír Acab? Que sí, que fueran a la guerra contra Ramot de Galaad, y era justamente lo que los profetas, estos 400, le decían, ¿no? Entonces, creo que oponerse Micaías a estos 400 profetas, y yo muchas veces cuando leo esta historia siempre me imagino a Micaías cuando lo llaman, ¿no? Me lo imagino viniendo con una imagen, ¿no? Con una expresión de angustia, de haber sufrido, de tristeza, pero con una firmeza en sus pasos bastante fuerte, ¿no? Diciendo, bueno, Señor, una vez más voy, pero voy en tu nombre y sé que te tengo que ser fiel, ¿no? Y ver a esos 400 profetas, que eran muchísimos, o sea, estamos hablando de una supermayoría con una minoría, 400 enfrente de uno, ¿no? Lo compara también como un ejército de 400 en contra de mí, ¿no? Pero también dice la palabra del Señor que aunque un ejército acampe contra mí, exactamente, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces, yo creo que ese era el pensamiento de Micaías, ¿no? Sí, vale, ellos son mayoría, pero conmigo está la mayoría, o sea, yo estoy con el Señor. Ellos sí, son 400, pero el Señor, ¿quién como Dios, no? O sea, conmigo está el más grande de los grandes, y yo voy a seguir siéndole fiel y Él me va a bendecir. Entonces yo creo que ese era quizá pudo ser su mayor miedo, ¿no? Esos 400 profetas. Luego otro obstáculo, pues pienso que pudo ser en algún momento, ¿no? El rey Acab, su influencia, el pensar quién era Acab y quién era el propio Micaías, ¿no? Fíjate, te leo. Ese miedo humano de, madre mía, me voy a presentar ante un rey malvado que me puede ejecutar. Sí, y además dice que él lo aborrecía. Es decir, segundo libro de Crónicas, capítulo 18:7, lo vamos a ver en pantalla, dice: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar al Señor, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no habla así el rey. Es decir, el propio Josafat dijo, interviene ahí un poco para quitarle ya al asunto. Sí. Pero ahí vemos que es un obstáculo. Llaman a alguien que no le cae bien al rey y encima tiene 400 que están en contra de ti. Eso nos habla de una situación bastante tensa, bastante tensa, y de mucha valentía. De mucha valentía, sí. ¿Cuál es el propósito de su misión? Yo creo que el propósito de su misión, vuelvo a incidir en lo mismo, ¿no? Es ser fiel al Señor, no conformarte también, como dice la palabra en Romanos, no conformarte a este mundo, no unirte en esos yugos desiguales, porque a veces hablamos de yugos desiguales y nos pensamos solamente que los yugos desiguales son con matrimonios, ¿no? O en matrimonio, pero un yugo desigual también puede ser en un trabajo. En un trabajo, ¿no? O en cualquier otra en cualquier otro factor de nuestra vida, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido el Hijo de Dios, y ahí entraría Micaías, ¿no? Su misión, su fidelidad, las cosas que él tenía claras con el Señor, también ese tiempo que él pasaba con el Señor, ¿no? Porque ¿cómo tú sabes que el Señor te ha dicho algo claro, ¿no? O sea,
creo que también eso es un trabajo de dentro, que no se ve, de oración, de ayuno, de búsqueda del Señor, y creo que Micaías en ese sentido, su corazón ardía por Dios y buscaba al Señor con todo su corazón y quería hacer su voluntad, entonces el Señor le hablaba, veía en él algo que quizá no veía en otros, y pues humildad sobre todo, ¿no? Para que... Bueno, podemos ver la actitud espiritual de Acab, que dice que se disfraza, evidentemente no escucha a Micaías, le golpean en la cara, lo mandan a la cárcel, lo alimentan de la manera que ya hemos dicho, y además él dice que se mete en la batalla, se disfrace como un soldado más. Disfrazado. Y es decir, porque intenta burlarse del propósito de Dios. Y aquí podemos sacar como propósito, la palabra de Dios se cumple. Se puede secar la hierba, se puede marchitar la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y eso es algo tremendo. Sí, sí, sí. Es una de las cosas además que me llama mucho la atención, ¿no? Cuando vemos el trabajo del profeta, la profecía y cómo va rodando todo, ¿no? ¿Cómo se identifica realmente a un verdadero profeta? Porque cuando le dicen a Micaías, cuando le dicen llevadlo a la cárcel y encerradlo allí y sustentadlo con pan y con agua de aflicción hasta que yo vuelva, dice. Y ahí contesta Micaías y dice, mira, si tú vuelves en paz, el Señor no ha hablado por mí. Eso es. Y lógicamente él no iba a volver en paz, porque... es que no volvió. Exactamente, ya no volvió directamente. Pero quiero decir que lo que el profeta está diciendo es una palabra del Señor, se cumple porque es un profeta de Dios, ¿no? Y ahí vemos esa riqueza, ¿no? De la gloria de Dios. Y hemos dicho, no vuelve. No vuelve. Ahí podemos hablar no de casualidad, porque la manera de morir en este caso del rey Acab es bastante peculiar. Se disfraza, se mete en la batalla y además dice que lanzan una flecha y esa flecha dice que cae entre las junturas y el coselete. Eso es. Es decir, que justamente, qué casualidad, pero ahí vamos a sustituir la palabra casualidad, porque en Dios no hay casualidad, hay causalidad. O como dice también un pastor amigo mío, diosalidad. Es decir, que es Dios el que está actuando, porque cuando Dios habla, la palabra siempre se cumple. Ahí lo podemos ver. Eso es. Por eso, ¿por qué fue él y no otra persona? Yo creo que fue él, bueno, solo el Señor sabe, ¿no? Por qué eligió a Micaías en esta historia. Pero creo que el tiempo que pasaba Micaías con el Señor, su fidelidad, su entrega, el no importarle nada más, absolutamente nada más, de lo que podía ver, de los ataques que podía recibir, de lo propio que podía sufrir. Vemos también representado ahí a Cristo, al Señor, cuando le vituperaban, le pegaban. Decían contra él todo mal. Decían toda clase de cosas contra él, mintiendo, lo aborrecían, y él se mantuvo firme, ¿no? Porque tenía un objetivo claro, una meta, y esto es... Para cerrar la entrevista, Pastora Cristina, ¿cuáles serían las enseñanzas prácticas que podemos sacar al respecto? Bueno, pues yo las enseñanzas prácticas sobre todo las lanzaría a toda la gente, ¿no? A toda la sociedad, pero sobre todo creo que los jóvenes en ese sentido viven mucho en el día a día de qué hago, ¿no? Están todo el día, continuamente están filosofando, como digo yo, están reflexionando, están pensando qué hago, hago o no hago, miento o no miento, ¿no? O sea, están continuamente en esa tesitura de me encuentro en una encrucijada de el mal me acecha y yo soy hijo de Dios y tengo que ser fiel al Señor, ¿no? Muchos de ellos sucumben, otros no, pero sí que este mensaje yo creo que sería muy enfocado a los jóvenes que se ven en muchas situaciones de verse envueltos en amistades que no les convienen. Un yugo desigual. En un yugo desigual, en un matrimonio, en una relación, o en trabajos, o en negocios, o en cosas que a Dios no le gustan, cosas oscuras, que Dios pues ahí no está. Y que creo que los hijos de Dios tenemos que tener en ese sentido pues las cosas claras, ¿no? Y saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y tener claro que Dios siempre habla. Amén. El problema es que nosotros no estamos muchas veces en la misma onda. Estamos en una onda distorsionada, ¿verdad? O estamos apagados o fuera de cobertura para hablar en el siglo XXI, para que nos entiendan. Podemos también hablar que ser mayoría no significa siempre llevar razón. Porque aquí había 400 personas que estaban diciendo una cosa a los reyes y uno estaba hablando palabra de Dios. Y sin embargo, ese uno no fue escuchado, fue torturado, maltratado, golpeado y metido en la prisión. Y la mayoría, pues yo creo que se le caería la cara de vergüenza. Bueno, yo creo que a lo mejor no tendrían ni vergüenza, seguirían haciendo sus fechorías porque realmente lo que estaban haciendo era aplaudir a los reyes que lo que ellos pensaban que era lo más correcto o lo más adecuado. Y eso nos ayuda a nosotros a comprender
que un hijo de Dios no se mueve por las corrientes de este mundo, sino que tiene que ser fiel al Señor con todas las consecuencias. Así es. Sí, sí, además la mayoría, bueno, siempre vamos a encontrar mayorías, ¿no? En nuestra vida vamos a encontrar mayorías en nuestro trabajo que mienten a sus jefes, que dicen que se han dormido cuando en realidad no se han dormido, que dicen una serie de cosas que no son verdad, y sí que siempre vamos a encontrar mayoría en muchos sectores de la vida, ¿no? De nuestra vida, pero en ese sentido creo que tenemos que, los hijos de Dios, tener las cosas claras, saber a qué hemos sido llamados, saber que somos luz, que la luz con las tinieblas no tienen ningún tipo de compañerismo ni de relación, que no tenemos tampoco por qué estar quedando bien. A veces el cristiano va por ahí diciendo, bueno, venga, por no perder a este amigo, por no parecer el raro, por no parecer el tal, voy a intentar quedar bien, voy a intentar encajar. Es que no encajamos directamente, o sea, es que Jesús no encajaba, o sea, Jesús rompía los moldes completamente de lo que estaba establecido, ¿no? No era el Mesías esperado, no era el Mesías querido. Entonces, creo que en ese sentido tenemos que tener objetivos definidos. El Señor es nuestra meta, es nuestro objetivo, es nuestra luz. Y pues no tenemos ningún tipo de compañerismo, ¿no? ni de unión con esas obras de las tinieblas, ¿no? De las que habla Efesios también. A mí se me ocurre una pregunta retórica para todos los que están escuchando el programa, es ¿cómo reaccionamos nosotros en nuestros planes humanos respecto al plan de Dios? Así es. Porque vemos cómo reaccionó Acab, pero ¿cómo reaccionamos nosotros? Eso sería una buena manera de terminar esta entrevista. Así es. Pues, Pastora Cristina, muchas gracias por su tiempo. A vosotros por invitarme. Espero poder contar con usted en otros apasionantes personajes bíblicos como este de Micaías. Y un beso para Rodrigo y para Jacob. No, para Jacob no, Jacob todavía no ha llegado todavía. Lo ha hecho aposta. Para Abraham y Isaac. Bueno, muchas gracias a vosotros y que el Señor os bendiga mucho. Muy bien, también. un codito. Venga, muchas gracias. ¿Con quién unimos nuestras fuerzas? Queda demostrado que unirse con un yugo desigual trae consecuencias trágicas para nuestra vida. Que se lo pregunten a Acab o a Josafat. Pero también podemos hoy darnos cuenta que Dios podrá utilizar personas débiles, como Micaías, pero nunca podrá utilizar personas impuras. El profeta Micaías pudo tener la tentación de dar a conocer la voz de lo que ellos querían escuchar, una voz agradable y una victoria pasajera sobre esta tierra. Pero él preparó su corazón para afirmarse en Dios y poder decir la verdad. Porque la verdad, por muy grande que sea y por muy fuerte que parezca, la verdad prevalecerá sobre cualquier voz que queramos escuchar que no tenga nada que ver con el propósito de Dios. Nosotros podemos darnos cuenta que Micaías fue un hombre valiente, un hombre portador de la verdad, que aunque lo metieron en la cárcel, aunque sufrió maltrato, aunque le dieron pan de aflicción, agua de angustias, él supo mantenerse fiel al mensaje de Dios. Y Acab no lo escuchó e intentó burlarse y pagó las consecuencias. ¿Tú y yo estamos escuchando la voz de Dios o queremos escuchar nuestra propia voz? Mide las consecuencias de a quién quieres escuchar. 2, 1. López Sánchez. Acción. No, 1, acción. Un poco más lento. ¿Con quién unimos nuestras fuerzas? Queda demostrado que el yugo desigual es una debilidad abrumadora. No es verdad. No es verdad. No es verdad, no. Me equivoqué, lo siento. Quería ser una persona débil. Grabamos en cuenta regresiva en 3, 2, 1. Para Jacob, no para Jacob, no Jacob. No, Jacob no ha llegado todavía, lo ha hecho aposta. Para Abraham. Isaac. Bueno, muchas gracias a vosotros y que se lo Un superhéroe y no de ficción.